Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar esta Junta Directiva actual. Conmigo, como presidente, hemos ganado 66 títulos en fútbol y baloncesto, 37 en fútbol y 29 en baloncesto. Entre ellos 7 Copas de Europa de fútbol y 3 Copas de Europa de baloncesto. Y quiero hablar de aquellos que creo que están detrás de toda esta campaña. Dicen que hay gente que se está moviendo a la sombra para presentarse. Pues que se presenten, esta es la oportunidad que yo les doy. Voy a convocar elecciones, nos vamos a presentar esta Junta Directiva e invito a todos aquellos que quieran presentarse, que tienen la oportunidad de hacerlo. La palabra del máximo jerarca del Real Madrid, hoy citando a conferencia de prensa, Caro, y en medio de estos adjetivos que ustedes utilizaban, ha sido ferviente en afirmar: no me voy para ningún lado, no voy a dimitir, se va a convocar elecciones, y de esa manera, pues obviamente que espera que haya contra, porque creo que tiene la confianza también de que cuenta todavía, argumenta él, con el apoyo de la mayoría de los socios, Caro. Sí, porque él sabe que, al igual que lo hacen muchos dictadores, se ha blindado a través de las leyes para que prácticamente nadie en el mundo se pueda presentar para hacerle trabajo. Recordemos, y lo estoy mirando ahorita en el diario El Mundo de España, que nos recuerda que para ser presidente del Real Madrid tienes que tener un aval de 187 millones de euros y tener 20 años de socio en el Real Madrid. Esos son solo algunos de los requisitos que necesitas para poder estar. Entonces así es muy fácil decir venga, ¿no? Porque él sabe que prácticamente nadie en el mundo puede hacerlo. No quiso responder a ninguna de las preguntas que se le hicieron desde lo deportivo. Todo el mundo está esperando hoy que de repente, y lo dice él mismo, Florentina dimitiera como un acto de autocrítica, porque el Bernabéu por primera vez en muchos años se volteó y pidió en más de un partido dimisión. Pero yo entiendo que él puede estar molesto porque él habló del tema del cáncer. Evidentemente a ningún ser humano se le va a desear eso, pero yo hoy revisaría el estado mental de Florentino, porque lo que hizo el día de hoy, repetir durante una hora exactamente lo mismo, aparte de todo lo caótico, irrespetuoso, fuera de lugar, impresentable que ustedes dijeron, no es normal. No, y además porque se toca poco el tema deportivo, Paula, y yo creo que todo tiene una raíz, un meollo, y es el fracaso en las últimas 2 campañas, más allá de la pasada de hasta 3 entrenadores, las malas decisiones en los fichajes y también en la elección de los técnicos y decisiones meramente de preparación del equipo. Y yo creo que esto fue lo que menos se habló en la conferencia. Mira que eso era lo que más se pretendía, ¿no? También en algún momento él habló mucho de la defensa de los socios, de la defensa del club, etcétera. Y destaca, sí, mucho los títulos. Dijo, está bien, no se obtuvieron nada o no se ha obtenido nada en estas 2 últimas temporadas, es cierto, pero no se ahondaba también en esas preguntas que tenían justamente los socios, que se transmitían a través de varios periodistas que estaban ahí presentes, ¿no? Caso jugadores, porque se habla de algún blindaje también para unos nombres que seguirían entonces la próxima temporada y otros que sí saldrían. El caso del técnico, porque hay fuentes y hay ya rumores de que se hizo una oferta formal a José Mourinho con algunas exigencias entonces para que llegue. Es más, se dice que esto lo hizo Florentino para que no lo tuviera que hacer de esta manera entonces Mourinho ya en los próximos días. Y no se tocó el tema deportivo, Dani, y yo creo que sí es preocupante también cuando se le piden respuestas a un club desde ese lado, bueno, que el portavoz no las dé, claramente, ¿no? Y nos hable también y nos empiece a abrir un montón de ventanas para quizás distraernos un poco de lo que tiene que ver con los resultados de 2 temporadas malísimas. Además que lo más complicado viene a ser no solo, Meli, que no toque el tema futbolístico de fondo, sino que siente uno, después del conversatorio de casi 1 hora, que se está queriendo amarrar a un puesto y a una institución por el pasado y no visualizando el futuro, por el Real Madrid que fue y no el que podría ser y el que se debe construir, porque evidentemente estas rachas las tienen todos los equipos más grandes del continente, del planeta, etcétera, pero se reestructuran para la mejoría hacia el futuro, y de eso tampoco estuvo hoy en la agenda.
Sí, pero recordemos lo que aconteció en esas 2 temporadas donde el Real Madrid se quedó sin títulos en el fin de la era de los Galácticos, donde justamente pasó algo quizás muy similar, se trajeron muchas estrellas, al final de esa fase que fue muy llamativa a nivel de marketing, pues en cuanto a títulos no se vio respaldada de esa forma y Florentino dimitió y se fue del equipo, porque sintió que le estaba quedando grande el equipo, que los jugadores se le salieron del control. En ese momento quizás era un poco más autocrítico, ¿no? En esta ocasión todo lo contrario. Yo puedo entender que tú digas, ok, no voy a dimitir, que me echen si me quieren echar. Si lo quieres hacer por orgullo o porque al final has tenido muchos éxitos en el club, ok, perfecto, es tu problema. Se ha criticado porque no toma quizás una decisión correcta o no, de acuerdo al pensamiento de cada uno. Pero ir en otras líneas tan desagradables, incluso mencionando que el tema arbitral, cuando el rendimiento del equipo ha sido desastroso durante toda la temporada. Con Xabi Alonso empezó bien, luego se cayó. Con Arbeloa empezó bien, luego se cayó. Futbolistas a nivel individual han tenido mal rendimiento. La planificación de la temporada con algunas posiciones puntuales no fue la mejor. Y en vez de enfocarte en esa autocrítica, lo que haces es decir, no, es que nos quitaron tantos puntos y vamos a presentar un video y esto y lo otro. O señalar que es totalmente normal que los jugadores se peleen. No pasa nada, esto ha pasado todos los años y es normal. Y lo que más me preocupa es el topo o la persona que está filtrando. Entonces yo digo, estás justificando este tipo de situaciones, por más de que pueda ser normal y a nivel interno de los clubes y de las selecciones se conocerá mejor, por supuesto, pero normalizarlo y decir como que, eso no es nada. No se preocupen, o sea, estás obviando 2 de los grandes problemas de la temporada del Madrid. Lo deportivo, que fue evidente para todos, y lo disciplinario, que también termina siendo evidente para todos, ya sea por filtraciones o por otras cosas. A mí lo que me preocupa, Mau, es evidentemente esta cortina de humo. La conferencia tenía, al parecer, otro propósito, o fuimos ilusos, los periodistas, los que asistieron o los que la vimos de manera remota, de creer que era para otro contenido. Y al final era el contenido de la puesta en escena de Florentino con lo que quería mandar de mensaje, para bien o para mal, en la mayoría de veces desacertadas sus posturas en cuanto a lo que se evalúa a rendimiento deportivo. Tan así que, Mau, en el Barcelona han salido al paso y ya han hecho formal una petitoria a sus abogados y representantes legales para que estudien cartas en el asunto de todo lo que se dijo en contra de la institución, que este caso sería el archirrival. Claro, no, es decir, Florentino Pérez ya habló en su determinado momento de esto, el Real Madrid ya había puesto el grito en el cielo sobre el caso Negreira. Es algo que se sigue investigando, es algo que se sigue generando, no es algo nuevo. Él dice que es un tema nuevo, lo volvió a sacar a colación, como volviendo a abrir el paraguas, como volver a hacer una cortina de humo para hacer una huida hacia adelante y decirle a los socios, no, todo está bien, el problema es otro, el problema es la prensa, el problema son los periodistas, el problema es el caso Negreira, pero en el Real Madrid no hay problemas. Cuando hay problemas porque el equipo 2 años no ganó absolutamente nada en lo deportivo, porque ha quedado en tela también de duda la situación del césped del Estadio Santiago Bernabéu, el tema de la construcción y todo lo que se iba a hacer, parece que ya no se está haciendo todo lo que se esperaba que se hiciera en el estadio. Es decir, todas esas son decisiones que Florentino Pérez ha hecho en cuanto al tema de la reconstrucción. Después se pelea Tchouaméni y Valverde, después el caso de Xavi, que iba a ser un tremendo proyecto, se cayó, pero Arbeloa lo iba a arreglar y no arregló absolutamente nada. Te costó 7 años llevar a Mbappé, hoy Mbappé se ríe de ti y se borra del mapa en las últimas jornadas. Entonces, no podés llegar a tapar el sol con un dedo con estas cortinas de humo a una conferencia de prensa, que lo que menos fue una conferencia de prensa, para llegar a justificarte y hablar que los culpables son la prensa, los topos y el caso Negreira, que ya todos lo sabemos. O sea, esto es como el aficionado, que en el aficionado es válido, cada vez que su equipo pierde tiene que decir, pero tenemos 15 Champions. Entonces, Florentino Pérez, cada vez que haya problemas, va a decir, el caso Negreira, Negreira es el culpable, Negreira otra vez, Negreira aquí. O sea, no, eso no es el Real Madrid. Don Florentino Pérez hoy está muy fuera de lugar y se ha metido con cosas que no se puede meter. Ha sido muy irrespetuoso contra las periodistas que se han hecho presentes hoy también en la conferencia de prensa. Muy, pero muy mal para un equipo que siempre va con la honorabilidad y con el respeto, y eso le hizo falta hoy a Florentino Pérez en su discurso. Claro, mal, por cierto. Pero ahora, un discurso mal ahora hecho, por entendemos... cierto. Se traspapeló todo ahí también él. Ahora entendemos por qué la temporada
fue tan mal en torno a la toma de decisiones. Porque en todo ámbito se dice, si la cabeza no está bien centrada, donde tiene que estar en el proyecto deportivo, lo demás hacia abajo va a venir en una toma de decisiones malísima. Y yo creo que esa es la palabra. Hoy el aficionado del Madrid... El Real Madrid está pasando lo que está pasando. Claro. Es así de claro. Y yo no, el aficionado del Madrid, el aficionado que paga su boleto, que lo apoya, que le compra indumentarias, que en cualquier parte del mundo está ilusionado con ver al Real Madrid otra vez conseguir títulos, y no, le fallaron. O sea, su presidente le falló, al punto que vamos a seguir escuchándolo, porque ustedes mencionaban obviamente lo de la pelea y que prácticamente la justificó. Esto fue lo que dijo Florentino Pérez sobre el caso de Tchouaméni y Federico Valverde. Le puedo asegurar que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado 2 jugadores o 4, pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal. Los que lo hayan sacado, que seguro que no estarán contentos porque pensarán que van a salir y lo cuentan. Y ustedes hacen como si hubiera sido eso. Se han peleado en todos los años en que yo he sido ahí. Pero como se pelean los jóvenes, le das una patada en el S, luego al otro te la devuelve y al final nada. Y son amigos también. ¿Pero qué? O sea, el caos que han querido transmitir algunos es horrible, horrible. Y desde luego no lo voy a aceptar. Para mí la filtración es peor, porque implica que hay algo más que la pelea, que al día siguiente pues no pasa nada, son amigos y se van a tomar un café o lo que sea. Pero hombre, la filtración sí me parece peor. Yo le voy a decir, creo que en mis 26 años de historia es la primera vez que lo veo. La palabra de Florentino Pérez. A ver, Caro. ¿Cómo vas a decir y argumentar que la pelea es obviamente lo menor en medio de toda la cascada de decisiones, porque la filtración debe ser más importante? Pero no es que la pelea dejó fuera a uno de los capitanes del Real Madrid del clásico español del domingo, donde se les fue la liga, que ya no la estaban prácticamente ni viendo ni en pintura. Es decir, tuvo una consecuencia. Uno de tus mejores jugadores en la campaña no pudo jugar. No fue una pelea menor, no fue un pleito de amigos, Caro. Mira, Dani, me voy a copiar la pregunta que un compañero decía que le haría a Florentino Pérez ante esto. ¿Por qué si esto es algo de todos los días le pusieron una multa de 500.000 euros a cada uno? Exacto. ¿Por qué de $500.000 de euros? ¿Por qué si fue algo de todos los días sacó el Real Madrid un comunicado hablando al respecto? No es una cosa de todos los días. O sea, decía Meli hace un ratito, no se puede tapar el sol con un dedo. Y eso ha querido hacer Florentino. Es que no hubo congruencia en ninguna de sus respuestas. Y el caso Valverde Tchouaméni también lo volvió a manejar mal. Y es que lo increíble es tratar de minimizarlo en una temporada donde tenías el poder, Pau, de colocarte del lado correcto de la historia. Pero hizo todo lo contrario. El tema sería ¿por qué? ¿Por qué fue y llevó toda la conversación hacia ese lado? Mira, por eso te mencionaba, y que yo no sé si de verdad lo que tú dijiste, ¿no? Esa palabra, esa cortina de humo, de pronto para calmar en lo que él creía que podía llegar a calmar, y la realidad es que no, es todo lo contrario. O sea, no hubo una cosa buena que dijera, ¿sí? Y la respuesta no hubo asesoría, Pau, perdón. Pero no hubo asesoría. Él miraba capturas de pantalla. Por eso cuando Dani decía caótico, miraba capturas de pantalla, buscaba el teléfono, claro. Se traspapelaban las cosas. Era un desastre, o sea, cero asesoría. No, para nada. No hubo alguien, o de pronto intentaron darle asesoría y él creyó que con su manejo empresarial era... Exacto, no se dejó y era mejor salir a decir esto sin ningún tipo de un discurso escrito completamente, decir, bueno, nos vamos a manejar de esta manera. No, atacando, hablando de periodistas de hace mucho tiempo con los cuales él había arrancado quizás su ciclo también como presidente del club. Claro. Constantemente siendo Pau, agresivo. Otros tiempos. Total. Y yendo por un lado, Dani, que no tenía nada que ver. O sea, han sido 2 semanas, porque si empezamos a recapitular, y es muy difícil acá también entrar en debate de posiciones, porque creo que todos estamos hacia la misma línea, pero también es interesante, por supuesto, cuando se dan ese tipo de programas. Pero si empezamos a recapitular lo que han sido las 2 últimas semanas del Madrid, un desastre por donde se le mire, en todo, y cada uno por su lado, ¿no? Cuerpo técnico, jugadores y ahora el presidente.
Por eso, y es que Y hace la muy cereza al difícil. pastel, la conferencia más desastrosa todavía. Sí. Imagínate. Lo que parecía ser como más bien algo que le diera un bálsamo a todos los aficionados que están furiosos y que en las redes sociales de ESPN Centroamérica todavía están más furiosos cuando compartíamos algunos extractos de Florentino Pérez, es que solo basta con ir ahí. Yo creo que, a ver, Meli, aquí nadie se va a meter ni con la edad, ni con los años que tenga Florentino al frente del cargo, ni con sus títulos, ni con su pasado en el baloncesto que nos sacó todos los pergaminos y cada uno de la consecución de campeonatos que ha logrado en todas las divisiones del Real Madrid, que evidentemente es multideportivo, pero es que no era eso, no era eso. Y yo creo que el mundo actual, el 2026, le pasó por encima a Florentino en la realidad de cómo los aficionados contrastan lo que él dice y lo que vieron en cancha. El aficionado no es tonto, no se chupa el sabes? dedo, como dice Mauricio El Rivas, socio, sabe de fútbol. el socio. Y el socio más. Que decía Y tanto. sabes algo, que Florentino Pérez quiere ser medido con una vara distinta a la que él ha medido a jugadores y entrenadores que han pasado por el Real Madrid, que han hecho cosas grandes, que han sido Totalmente. leyendas y que en momentos donde ya no han dado quizás la talla por la edad o por lo que sea, les ha dado Quedó mal. la patadita en la espalda y atatay. Si fuera por el Ramos. caso, Carlo Ancelotti no tendría que haber salido. Carlo. Porque todos los éxitos que ha Modric. conseguido Carlo Ancelotti y temporada sin títulos, atatá y Carlo Ancelotti. Y Florentino, que ha sido, ya lo dije, el presidente más exitoso, probablemente en la historia del Real Madrid, todo lo que tú quieras, grandes éxitos, grandes aciertos, es cierto, por los títulos conseguidos, pero que en los últimos años parece que se ha salido de control. Lamentablemente, hay que decir que lo del estadio sí, no ha cumplido con las expectativas que se esperaba, de todo lo que se prometió. Que la plantilla igual, aún con la llegada de Mbappé, que por cierto termina siendo también un capricho del mismo Florentino, el traerlo a pesar de todo lo que aconteció con él. Y al sol de hoy pasar nuevamente 2 temporadas consecutivas, es que lo hace ver normal, porque dice, Exacto. es normal, esto pasa en todos los equipos. Sí, es cierto que pasa en todos los equipos que hay temporadas donde no ganas nada, pero que sean 2 temporadas consecutivas con la inversión que tienes, con el nombre de lo que representa el no Real es Madrid cualquier Club de equipo. Fútbol, y que pase Igual, así hay formas no de es perder normal, también. y siempre la exigencia es máxima. Total, ha sido todo un desastre, la verdad, Dani, y que sin honor. O sea, sí, honor debe ser una palabra ligada a un club como Real Madrid. Esta conferencia de prensa ha sido todo menos eso. A ver, hay mucho que cambiar, ¿Y cómo no te vas a dar evidentemente. cuenta que el vestuario está roto, que el vestuario está ingobernable? Hoy yo esperaba hablar de la reestructuración, de quién se iba a Por hacer supuesto, cargo del un proyecto, cómo ibas a redirigir el plan, porque es el club más grande del mundo, es el club más grande de Europa, y entonces tú tenías que venir a dar buenas noticias, a dar cosas reconfortantes, a dar Por un supuesto. respiro, una bocanada de oxígeno para el socio, para el aficionado, A disculparse para decir, con el "Miren, muchachos, aficionado". pero sobre todo, exacto, sobre todo aceptar los errores, aceptar que se equivocaron, aceptar que no hubo ninguna Y no salió. autoridad dentro del camerino para que sucediera todo lo que sucedió, para tratar de redireccionar a un Vinicius, a un Mbappé, bueno, un Vinicius que ya se le acaba el contrato también y que no sabemos qué va a pasar también más adelante. Decir, hacerme a culpa, nos equivocamos en esto, nos equivocamos Y en no lo otro, pero solamente tenemos un eso, análisis, un estudio con el departamento técnico del Real Madrid. Ajá, Caro. Nada. Sí. No, que no solamente eso, cuando los periodistas se cansaron de preguntarle por lo deportivo, a lo cual se negó a responder en todo momento, Martin Einstein, nuestro periodista de ESPN, que estaba en la rueda de prensa, le pregunta, ok, usted quiere hablar de las elecciones, ¿cuándo van a ser las elecciones? Claro. ¿Cómo se van a convocar? Tampoco tenía información al respecto. No sabía con nada. Con lo cual, Claro. esto suena a pataleta y esa Berrinche, cortina de diríamos humo. aquí. Piensa Dani. mal Mira, y esas son acertarás. patadas Eso de parece. ahogado, son patadas de Hubo- ahogado. Hubo 3 Desesperación. noticias, entre comillas, en esta... Es que es muy difícil catalogarlo como rueda de prensa. El conversatorio, pero el conversatorio. En esta situación, sí, en esa situación de Florentino. Uno, Monólogo, que el señor con preguntas. va a cancelar una suscripción.
Uno, porque se la pasó repitiendo eso todo el tiempo. Dos, Sí. que va a convocar unas elecciones Increíble. que tampoco, que es muy difícil lo que decía Caro, crear ese contexto de elecciones por el cambio de estatuto constantemente que ha hecho él mismo para que nadie se presente, porque ¿quién es español mayor de 20 años, que tenga más de 20 años de manera continua como socio del club y que tenga 187 millones de euros? Complicado. Entonces, eso tampoco. Y tercero, que claramente es Qué fácil, una ¿no? persona de vieja escuela, de otros modelos, que tampoco, que no respeta primero a las mujeres del rubro, del periodismo, y que cree que el periodista que tiene crítica ante el equipo lo está atacando. Y no es así. Sí, sí, por eso te digo, para cerrar lo del Real Madrid, me parece que Lo hoy, tomo más en como vez de personal, darnos... más que si fuera Sí, el Real Madrid. súper Sí. personal. Y yo Sí. creo que ahí es donde Es equivocó más el como una camino. defensa personal. De una conferencia que debe ir Bueno. enfocada hacia el futuro, hacia retornar al protagonismo, al Habló equipo más que ya grande no se del iba a volver mundo. a suscribir a un medio de comunicación allá en España, Por eso te imagínate. digo, Qué por eso te interesante, digo. no nos De importa pequeñeces, a dónde está Mau. suscrito él. Pequeñeces, ya te digo, se enredó en pequeñeces y en debates que no venían al caso, de lo que quería escuchar el grueso del madridismo, ni qué decir los socios, que tal vez No, hay tienen esa comentarios posibilidad de acercarse. inaceptables, irrespetuosos Totalmente. a las totalmente, colegas que subrayarle. se hicieron presentes, no. Eso Me tendrán que eso no se sacar a hace y el tiros, Real Madrid dijo. deberá tomar cartas Claro, en el asunto. claro, Qué claro. arrogante. No, y aparte de Sí, eso, sí, yo voy sí, en la sin línea duda. de Caro. Habría que ver cuál es su salud mental en este momento. Sí, ya te digo, hay mucho que analizar y yo creo que nada de lo que ganamos hoy con la realidad del presidente nos prepara para el futuro deportivo del club. Es decir, nada de lo que tuvimos hoy nos pinta un panorama Muy preocupante. positivo para los aficionados. Esa es la palabra que yo me llevo. Preocupante. Y lo que nos toca decirle al madridismo, no sabemos qué vaya a pasar, porque hoy no se hablaron de decisiones, de unas elecciones que no sabemos cuándo van a ser, de unos candidatos que no sabemos si van a estar por las complicaciones de los requisitos y de un panorama deportivo que hoy el club no ha definido con su entrenador, el actual, el que todavía tiene que cerrar el campeonato, y con algunos jugadores que hasta finalizan contrato, de los que saldrán y los que llegarán como refuerzos.